Mario Delgado y Jade Kolpolemsky. Pero bueno, luego de este breviario, permítanme decirles que ya estamos aquí en la cabina con Rosario Piedra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra. Rosario, la saludo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, está Edgar Sánchez, dirigente y fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Edgar. Muchas gracias, Julio. Al contrario, y Jorge Gálvez, director del Museo Casa de la Memoria Indómita. Jorge. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, pues nos reúne en esta mesa y en estos micrófonos algo que, entre las varias llamadas que hemos recibido, doña Karen Dam, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, socióloga, nos dice: es una gran alegría la designación de Rosario Ibarra a la medalla Belisario Domínguez, ya que es una gran mujer. Con lo que nos dice doña Karen Dam, creo que es el punto de arranque de esta mesa en la cual pues vamos a hablar precisamente de lo que ha sido la figura de doña Rosario Ibarra de Piedra, luchadora social, emblema, símbolo de la lucha contra los excesos del poder, contra lo que ha sido la desaparición, la tortura, la represión del Estado mexicano, contra opositores, contra jóvenes que optaron por vía de las armas, por vía de la lucha política, no en la vía pacífica o electoral, y sobre todo la demanda de que haya justicia y verdad en lo que ha sido esa etapa oscura de la historia que no debemos dejar de lado. Luego de este preámbulo, Rosario Piedra, ¿qué significa este reconocimiento a doña Rosario Ibarra de Piedra, su madre? Pues Tu madre. es un merecido reconocimiento. Digo, bueno, yo como hija obviamente voy a hablar bien de mi mamá, pero ya haciéndome a un lado y viéndola como un personaje, pues realmente es un reconocimiento a que ha entregado su vida en la lucha, yo diría, más que excesos del poder, contra el terrorismo de Estado. Sí, que llevó a cabo en aquella época denominada de la Guerra Sucia, y que lamentablemente continuó con otros cariz, con otra forma de ejercer la represión en los sexenios posteriores, ¿sí? De los malos gobiernos. Y ella, pues, algo muy importante es que es la pionera, vamos a decir, de iniciar una lucha organizada, ¿sí? Tenaz, indómita, contra la desaparición forzada y y por llevar a cabo la justicia a este país, que llegue la justicia a este país, y porque realmente en este país exista un Estado de Derecho. Edgar, ¿cuál es tu lectura de esta entrega de la Belisario Domínguez a doña Rosario? Pues por supuesto que estamos muy contentos, porque la medalla es indudablemente muy importante en el contexto político nacional, la Belisario Domínguez por parte del Senado. Inmediatamente quiero decir, sin embargo, que ha tardado mucho esta medalla de Belisario Domínguez, ¿no? Como sabes, lo puede saber mucha gente, Rosario fue propuesta varias veces ya para la Belisario Domínguez, ¿no? Y claro que es muy importante, pero también decimos, hay en su currículum muchos reconocimientos que se le han hecho previamente desde el propio movimiento, no de una institución tan importante como el Senado, ¿no? Claro, eso tiene que ver con el contexto político actual, que se esté dando este reconocimiento hoy desde el Senado. Ya hace unos meses hubo una medalla Neri por la Cámara de Diputados también para Rosario, y impulsado por el gobierno actual, varios reconocimientos a víctimas de la represión de las décadas pasadas, e incluso un perdón a nombre del Estado mexicano dado por la Secretaría de Gobernación a algunas de las víctimas, incluido de compañeras de la Liga 23 de septiembre, ¿no? Entonces, no es posible omitir todo eso para recalcar la importancia de que sea ahora el Senado. Pero yo quiero insistir en el hecho de que está muy bien esta pelea histórica por la memoria, ¿no? Y este reconocimiento, pero para mi gusto, es una opinión político personal, ¿no? Sí. El asunto es que no es suficiente el reconocimiento, con todo y su importancia. Por eso digo yo, ya muchos
En el movimiento le habíamos otorgado este reconocimiento y no desde una institución del Estado como el Senado mismo, ¿no? Y que lo importante hoy, yo creo, es la mejor manera de honrar a Rosario Ibarra, es honrar la causa por la que ha luchado, ¿no? Porque el documento oficial del Senado va a decir sus servicios a la nación, ¿no? Ok, pero ¿cuáles son esos servicios? Es la lucha por la presentación de los desaparecidos, ¿no? Entonces, yo coincido con la opinión de la propia Rosario, de los compañeros del Comité Eureka, de que es el momento de atreverse e ir a fondo en el asunto, ¿no? No puede haber reconciliación en el país, ¿no? Si no hay justicia. No es solamente la memoria y el reconocimiento, sino la justicia. Y en este caso muy concreto, el tema de los desaparecidos políticos, que son los que han arbolado durante todos estos años, décadas, el Comité Eureka y la propia Rosario, pero que lamentablemente se continúa, como es la experiencia muy dolorosa de los 43 de Ayotzinapa y de decenas de miles ahora de desaparecidos, sino como los que denuncia Eureka, claramente militantes políticos, ¿no? Pero sí como una práctica de violación de derechos humanos brutal, ¿no? Entonces, es el momento de hacerlo, ¿no? No dudar, no titubear, porque no vamos a aceptar que quede solamente en un reconocimiento y las víctimas sigan siendo víctimas y sacrificadas, ¿no? Porque se puede reconciliar con alguien, pero lo más importante es con las víctimas, no solamente haciendo homenajes, ¿no? Claro. Hay una frase que dijo, nomás con eso termino, nuestro amigo Félix Hernández Gamundi del Comité 68 el otro día en la plaza del Zócalo, el 2 de octubre, ¿no? Y dijo, hemos estado peleando desde el 68 muchas peleas, ¿no? Y estamos en un momento importante en que es posible cambiarlo todo. Hay esa posibilidad, pero aún no se cambia todo, ¿no? Y esto tiene que ver, yo creo, también con el tema de los desaparecidos y la violación de los derechos humanos. La memoria indómita, Jorge Gálvez. La memoria indómita de todos nosotros, en especial yo diría que doña Rosario, un maravilloso ser humano, pero también una estratega, porque inició con ese dolor que todavía lo tiene, ¿no? La aparición con vida de Jesús, pero también fue creando instancias, fue haciendo instancias populares para que esto no se olvidara, para que fuera indómito precisamente. La organización del Comité Eureka, posteriormente el Frente Nacional contra la Represión, que ya significaba una enorme presión al Estado mexicano, al gobierno mexicano, con lo cual cosas que no se dicen, ¿verdad? Que hasta ahorita no lo he escuchado en la radio o abiertamente, la recuperación con vida de 148 desaparecidos. El gobierno lo negaba que los tenían, estaban en el campo militar número 1, en la base naval Icacos en Guerrero y en el campo militar La Joya en Torreón, Coahuila. De aquel periodo de la mal llamada Guerra Sucia, todavía nos hacen falta en el listado que ha guardado celosamente el Comité Eureka y que ahorita está en los archivos del museo. Todavía nos faltan 557 desaparecidos de aquella época. Tenemos todo el registro, tenemos los datos y no queremos que vuelvan a ser desaparecidos mientras no haya una investigación. O sea, un reconocimiento no solamente es saber la labor que se hizo, sino que también iniciar una investigación. Sí, quisiera agregar un poco de eso, o sea, porque como bien dicen Edgar y Jorge, no se conoce lo que fue ese periodo. Se conoce por encimita, pero no se conoce por qué era guerra sucia, como se le llama. No era el Estado violentando los derechos humanos de un grupo beligerante únicamente, sino que era el violentar los derechos de toda la población civil por el simple hecho de considerar que ese ciudadano o ciudadana tenía algún vínculo con algún presunto guerrillero. Y eso es gravísimo, gravísimo porque no se conoce que familias de desaparecidos, como fue el caso de la nuestra, en el caso de la nuestra solo mi padre fue al que torturaron, al grado de fracturarle una vértebra lumbar,
un médico muy reconocido allá en Nuevo León, don Jesús Piedra Rosales, y que se lo llevan de su consultorio a la vista de todo mundo. La impunidad era terrible. Y esto, cuando él denuncia, pues esto detiene y eso hace que a la familia no nos pase lo mismo. Pero supimos después que a familias enteras no se las llevaban, simplemente entraban a su casa y ahí dentro de su domicilio las torturaban salvajemente, los vecinos escuchando los gritos y la gente no podía intervenir porque no había a quién acudir y corrían el riesgo de tener el mismo destino, la misma suerte. Entonces esto es gravísimo y eso es lo que estamos luchando. Pues bienvenido el reconocimiento, obviamente, pero el reconocimiento real va a ser el día en que, como dijo Rosario Castellanos, en que la justicia se siente entre nosotros y que realmente en este país no vuelva a existir un desaparecido de ninguna índole, porque los desaparecidos nuevos, recientes, vamos a decir, de los sexenios de Calderón y de Peña, pues son desaparecidos, es desaparición forzada, pero el Estado quiso enmascarar esto y le llamaba levantones, le quería poner otro nombre, pero seguía siendo terrorismo de Estado y esto no lo podemos permitir. Tenemos que hacer cada ciudadano lo que nos compete, ejercer nuestros derechos, nuestra presión, para ir cambiando estas lacras que hemos tenido durante muchas décadas. Edgar Sánchez, dirigente y fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue el partido que le brindó la plataforma política para candidaturas y para participación en el Congreso. ¿Cómo era políticamente, cómo fue su actividad política en todo este tramo, Edgar Sánchez? Yo creo que es muy interesante porque tiene que ver con la evolución política, digamos, de la propia Rosario y de las demás doñas que se organizan en el Comité Eureka, que también... Muchas mujeres de clase media o de... en algunos casos, y en otros, como por ejemplo las de Guerrero, más bien de origen popular, ¿no? Pero como cuenta la propia Rosario, buscando a Jesús, su hijo, en hospitales, con la policía, con el ejército, etcétera, fue encontrando otras mujeres, otras madres generalmente, ¿no?, buscando lo mismo. Esta es la novedad con respecto al Comité Eureka. Cuando nosotros entramos en contacto con Rosario, a través de una amiga de Rosario Chica, ¿no?, Urania, estudiante también de psicología en Monterrey, que ya era militante trotskista en aquella época del GCI, el antecesor del PRT, y que eran las familias amigas. Urania le llama a Rosario tía, ¿no? Rosario está buscando esto a su hijo y encuentra que es el caso común de otras, ¿no? Y entonces aquí hay un brinco, porque es entender que es un problema no solamente individual, ¿no? Como dice el Comité Eureka, así está en el museo, no basta rezar, ¿no?, hay que luchar, ¿no? Y entonces pasar a la lucha. Y entonces en ese contexto es que Rosario decide venir a la Ciudad de México para, no solamente porque sabe que a Jesús se lo trajeron al campo militar número 1, sino para hacer contactos con el Partido Comunista, con Valentín Campa, con Alberto Castillo del PMT, y conmigo por el PRT, que Urania le recomienda lo haga, ¿no? Entonces aquí es una cuestión de pasar a una organización colectiva, de una lucha colectiva, ¿no? Y de esa frase que se hizo muy presente en la lucha del comité, de que tu hijo es mi hijo, ¿no? Y de Rosario, que dice, yo peleo no solamente por Jesús, mi hijo, sino por los hijos de las demás, ¿no? Y entonces pasar a entender, a asumir, ¿no?, con estas 30 y tantas veces que intercepta Echeverría, que dice Rosario. 39, ¿no? Que es un problema político finalmente, ¿no? No es solamente de violación de derechos humanos en abstracto, sino con una responsabilidad política por parte del gobierno. Y entonces empezar a emprender claramente una lucha política. En ese punto de encuentro, nosotros teníamos la experiencia de los comités por la libertad de presos políticos de la época del 68 y demás. Ella introduce la gran novedad de que este es un comité no como los del 68, que era de estudiantes, activistas o militantes de grupos políticos, sino de las madres de los desaparecidos, ¿no? Y además con un nuevo fenómeno de represión, que es la desaparición forzada,
Mucha gente de la izquierda, incluso en esa época, no entiende el asunto de la desaparición forzada y te dicen, bueno, pero en realidad están muertos porque están mucho tiempo desaparecidos. No, este es un crimen distinto. Y hasta ninguneaban esa lucha. Sí, sí, sí. Y decían, no, pero ya, ¿qué tanto insistes, Sí. no? Y claro, estábamos acostumbrados en esa generación a una masacre como la del 2 de octubre, ¿no? A presos políticos como los que estaban del 68 en Lecumberri, o incluso a justiciamientos como el de Rubén Jaramillo en los años 60. López Mateos. Pero aquí es un fenómeno nuevo que está siendo general también, impulsado por la CIA seguramente, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en donde los presos del 68, por ejemplo, frecuentemente los cito, estaban presos injustamente en Lecumberri. Las causas eran falsas, ¿no? Pero tenían derecho a abogado, tenían derecho a visita conyugal o a visita familiar. Terminaron algunos de estudiar la carrera ahí, o abandonarla, o casarse, o divorciarse. A un desaparecido no tiene derecho a nada de eso, está sacado del circuito legal. Es una forma de represión totalmente diferente, ¿no? No sé si más cruel o tan cruel como el asesinato mismo, ¿no? Y entonces esto es lo que lleva a esta propuesta, que termino con esto para ligarlo con la experiencia de lo del PRT. Nosotros obtuvimos precisamente en el 81, para las elecciones presidenciales del 82, el registro legal como partido. Uh-huh. Y eso era presentado como parte de la reforma política. Para algunos en la izquierda era el triunfo de la democracia. Y entonces, cuando se viene la discusión de un candidato único de la izquierda, nosotros proponemos a Rosario como candidata unitaria, ¿no? No como candidata miembro del PRT, sino como una candidata de unidad, que era lo que representaba en la lucha del Comité Eureka y del Frente Nacional contra la Represión. Y ahora todo el mundo nos celebra y nos felicita, pero en ese momento, por abajo del agua, y a veces no tan por abajo del agua, decían, pero ¿por qué Rosario? ¿No? Es una madre, es una ama de casa, ¿no? Como dice Rosario, sí, yo nomás hice el bachillerato, ¿no? Uh-huh. Por suerte no fui a Harvard porque estaría vendiendo el país como otros, ¿no? Pero sí. Dice, nos dice, no, necesitamos una candidata no testimonial, como decían, ¿no? Uh-huh. No de queja, no de dolor, uh-huh, sino propositiva, para que la izquierda se presente como propuesta. Electoralmente viable, ¿no? Uh-huh. Razonable, uh-huh, que busque una nueva gobernabilidad democrática, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos no, porque lo que estamos diciendo es que el PRT tiene su registro legal y es un derecho democrático, pero el que nosotros tengamos registro no es garantía de que hay democracia en México. Uh-huh. ¿Cómo explicamos eso al pueblo? La candidatura de Rosario era lo mejor, porque entonces Rosario sale en campaña diciendo no hay democracia con desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Un grito que, por cierto, para mi gusto, sigue siendo vigente. Uh-huh. No hay democracia con desaparecidos, ¿no? Puede haber incluso hasta respeto al voto, que no lo había en esas épocas, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es suficiente para hablar de democracia, y está ese punto. Uh-huh. Claro, Jorge Gálvez, sí, director del Museo Casa de la Memoria Indómita. Mira, como que de repente se liga mucho a doña Rosario con actividades políticas partidarias, pero ha sido más que todo una lucha ideológica, no es de partidos, es una cuestión, yo creo que trasciende a un partido, y además es una cuestión humanista. Ellas no simple y sencillamente planteaban la cuestión humanista, sino que también, como ellas mismas lo dijo y como lo decía doña Rosario, bueno, aquí entre paréntesis, es mi suegra, uh-huh, ¿sí? Soy inmigrante, uh-huh, sí, abrazado por la familia Piedra, uh-huh, ¿sí? Desde el 75. Sí, es el esposo de mi hermana. Uh-huh. Bueno, para no confundirse. Sí. Entonces, yo le quisiera dar a esto un enfoque más amplio, sí, de lo que es la lucha de doña Rosario, que no solamente se circunscribe a lograr metas políticas, sino que es una cuestión ideológica, ¿no? Ellas mismas dicen, y sobre todo en la boca de doña Rosario, si nosotros parimos y les dimos vida a nuestros hijos, ellos fueron los que nos parieron ideológicamente. Uh-huh. Y entonces trasciende eso, ¿no? Porque es una lucha que va más allá de una contienda política, de un momento, de la entrega de un reconocimiento, de una entrega, o también de la
de la fabricación o inauguración de memoriales, sino que esto es todavía con una investigación más profunda, la que debiera de ser la investigación de estos casos, que estos van a dar la luz a las actuales desapariciones, porque el que ha desaparecido es el mismo, la ideología sigue siendo la misma, y a quienes desaparece seguimos siendo los mismos. Entonces aquí hay una planificación de terror del Estado mexicano, y para entender lo que son las desapariciones actuales tenemos que saber cómo fueron las desapariciones en el pasado. Parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, si queremos saber para dónde vamos, tenemos que conocer el pasado. Si no investigamos las desapariciones forzadas, que siempre lo ha dicho doña Rosario, se ha cansado el Comité Eureka de decir eso, nosotros queremos investigar, nosotros queremos saber qué pasó, dónde están nuestros hijos. La divisa es esa, nunca han dicho así como primer término castigo a los culpables, no. Hay que hacer una investigación y cada quien podrá exigir justicia, pero lo principal es la familia, ¿dónde están esos hijos? Entonces como que hacer o decir las cosas de la vida del comité y sobre todo, en este caso la homenajeada doña Rosario, en una actividad política yo creo que es degradar un poco la lucha del Comité Eureka. Va más allá de eso. El archivo que ellas celosamente guardaron, hay que explicarse por qué guardaron ese archivo. Hay datos, hay pruebas contundentes de cómo fue la planificación de la desaparición forzada y cómo es ahorita también las desapariciones. Entonces, ese legado no solamente se está reconociendo a una persona, sino que también se debiera de reconocer el legado que está dejando para hacer historia en este país. Han ocultado también la historia, no solamente han desaparecido a sus hijos, a la documentación de sus hijos, sino que han desaparecido también la historia. Vamos a tener que reconstruir esa parte, la restauración de la memoria, y que no hablamos de la restauración de la memoria, hablamos de la reparación del daño, pero no de la restauración de la memoria. Exacto, en eso quisiera yo también coincido plenamente con Jorge, porque si bien, o sea, la lucha por la defensa de los derechos humanos es una lucha política, pero no partidaria, ¿sí? Y mi madre, no, sin distingos también de clase o de quién sea el desaparecido político, o desaparecido, aunque no sea político. ¿Por qué? Porque mi madre, si llegaba, y eso lo aprendimos de ella, ella siempre nos dijo, no somos igual que los torturadores. Y si llegaban familiares de policías, de militares, bienvenidos. Y así ocurrió, los tenemos documentados, porque tienen los mismos derechos, aunque hayan delinquido y hayan torturado posiblemente a nuestros familiares, pero precisamente esa es la gran virtud, o sea, ese amor que ella tiene hacia la humanidad, o sea, es alguien que desde niña, o sea, yo veía su capacidad de entrega, por eso cuando ella dice que mi hermano la parió políticamente, yo lo veo a lo mejor formalmente, pero ella desde antes, ella era una activista, una luchadora que se indignaba con las injusticias de este país, que junto con mi padre nos dieron un ejemplo de no tolerar las injusticias y que desde antes de que ocurriera la desaparición de mi hermano, pues ella nos acompañaba a las manifestaciones que se hacían en apoyo al 68, al 10 de junio del 71, y por eso digo que, bueno, ella lo dice así tal vez un poco por esa condición que tenemos de ser mujer y de que siempre alguien, a lo mejor la lucha en sí la fue formando más, pero ella ya estaba formada y aparte con sus cualidades de oratoria que tenía, porque ella había estudiado declamación, había
puesto una academia de declamación Gabriela Mistral, a la cual le llamó Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral, cuando se entera de esa academia, le manda una carta, le manda una carta agradeciéndole que una mexicana le haya puesto a una academia su nombre. Eso cuando mi madre todavía no era conocida, y por eso digo que ella ya traía esa vitalidad, esa chispa, esa sensibilidad, ese humanismo. Y sí, trasciende todas las luchas, y por eso yo creo que ahora que recibió, que han decidido, todavía no es la entrega, pero que han decidido, la decisión fue unánime. Precisamente, digo que sí, fue unánime porque siempre fue incluyente. Ella nunca, aunque al persona que supiéramos que era violentado en sus derechos, bien recibido, y tenemos pruebas de ello. Edgar, muchas de las circunstancias actuales hacen que haya una especie de desmemoria, un olvido de lo que fue el proceso, que ha sido un proceso de acumulación de luchas en el cual ha habido toda esta represión de la cual estamos hablando, y pareciera que hay muchos que creen que de pronto hubo una especie de estallido providencial democrático que hizo cambiar las cosas o que las puede cambiar profundamente. Pero creo que en el fondo hay mucho desconocimiento de ese proceso de acumulación de luchas sociales y populares. Claro, yo creo que sí es un debate que he estado, ¿no? Algunos que incluso dicen, ¿dónde estabas antes? ¿Por qué no protestabas y ahora sí estás protestando? ¿No? Uh-huh. Quizá hay mejores condiciones para hacerlo, pero no somos nuevos en la lucha, ¿no? Y son todas esas luchas que hay que recuperar en la historia, ¿no?, las que están provocando y están permitiendo ciertos cambios, ¿no? No es, coincido en esta, digamos, crítica a una visión partidista que hace Jorge, ¿no? Uh-huh. No es producto de una campaña electoral y de la vitalidad de un cierto partido, ¿no? Uh-huh. Sino es la acumulación de décadas, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, del año pasado del voto, como el voto del hartazgo popular, ¿no? Ese hartazgo popular viene de la experiencia de lucha de movimientos como el del Comité Eureka por los desaparecidos, como lo de Yotzinapa también, como lo de los maestros, etcétera. Una acumulación que hace que el régimen político ya sea inaceptable, por lo menos psicológicamente, emocionalmente, para la mayoría de la gente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido reivindico la definición política radical de Rosario y de las doñas, ¿no? Sí es una definición política, no partidista, en eso estoy de acuerdo, pero sí es política. Cuando ellas mismas dicen que respetan y reivindican la lucha política de sus hijos, ¿no?, están tomando posición política, no sobre cualquier táctica, no sobre como si soy militante de este partido que se llama Liga Comunista 23 de septiembre, no, sino con una posición radical de izquierda, antisistema, anti el régimen. Eso sí es muy claro, ¿no? Cuando Rosario llega a este planteamiento, y que incluso lo digo porque ella lo dice muy claramente a propósito del debate reciente sobre los periódicos. Dice Rosario que cuando la propusimos, llegaron a su casa montones de periodistas a preguntarle qué pasaba, porque que si era cierto que iba a ser candidato presidencial. Y entonces Rosario les dijo a los periodistas ahí reunidos, ¿usted ya había venido a mi casa? ¿La conocía? Le dice, no. ¿Y usted? No, nunca habíamos venido, ¿no? Muchos no habían oído hablar bien de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, pues por eso acepté, señores, ¿no? Porque ahora se va a saber con la campaña electoral la lucha de las madres de los desaparecidos, ¿no? Y la existencia de los desaparecidos y de las cárceles clandestinas y de la tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella entra en la lucha política no por identificación con determinado partido, ¿no?, sino como una tribuna para continuar la lucha, ¿no? Y esto es lo que hoy terminamos diciendo, ¿no? Muy bien el reconocimiento, ¿no? Pero debe quedar claro para todos que la lucha continúa, ¿no? Uh-huh. Porque no está resuelto el problema, ¿no? Y la consigna que Rosario acuñó en los años 70, lamentablemente tiene una actualidad, como se ve en lo de los 43, ¿no? Muy dolorosa. La consigna de vivos los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Entonces la lucha continúa, ¿no? Y no va a haber
no se va a cerrar el capítulo solamente con el reconocimiento, sino de nuevo para aprovechar la tribuna, aprovechar el momento para fortalecer y continuar esta lucha por la justicia, que eso es lo que sigue pendiente. El escritor y maestro Agustín Ramos desde Pachuca dice: felicidades por dar voces a gente de a pie y en especial a Edgar Sánchez, dirigente de un partido distinto que tiene que ver mucho más con las cuestiones profundas de la política que van más allá de las ideologías y de las disputas electorales. Y don Alcemo Villegas de la alcaldía Gustavo Amadero dice: estaría bien que formáramos un grupo que se llamara Ciudadanos en Defensa de la Patria. Pero Jorge Gálvez, ¿qué nos enseña todo este recorrido, toda esta acumulación de historia como la que tú has estado realizando en el Museo Casa? No solamente es lo curioso, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor identifican la lucha del Comité Eureka y en especial a doña Rosario por la lucha interna aquí en contra de la desaparición forzada. También ha sido muy solidaria con movimientos de otros países, uh-huh, los cubanos, uruguayos, argentinos, chilenos, etcétera. En especial con los centroamericanos. Recuerdo, ya para darle también otro tono a esto, recuerdo que el 1 de mayo de 1983, doña Rosario estaba en una reunión bien temprano, porque iban a hacer una actividad ahí. El 1 de mayo. Se iba a hacer una actividad, pero la Dirección Federal de Seguridad no sabía qué actividad iban a hacer ni dónde la iban a hacer. Uh-huh. Entonces, ese día estaba en el departamento doña Rosario, que estaba en Medellín. En la Roma. En la Roma, esquina Roma con Cerrada de Torreón, sí, a una cuadra de viaducto. Había acogido a un grupo de hondureños que habían salido de Honduras por el temor a perder la vida. Había una represión terrible en ese año, en el 83. Y estaba la casa rodeada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces los vecinos alertaron a doña Rosario esa mañana, de que estaba rodeada. Uh-huh. Así, con esas palabras, así como que el ataque iba a ser inminente. Y recuerdo cómo los hondureños que estaban ahí se angustiaron. Lo que hizo doña Rosario cuando le tocaron la puerta, que era un agente de la Dirección Federal de Seguridad, le abrió la puerta y le dijo: pásale, adelante. Y por los comentarios de este grupo de hondureños, después dice que es una lección de un temple que no lo habían conocido. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, cuando les dijo a la gente de la Dirección Federal de Seguridad: pase adelante y cierre la puerta, por favor, porque eran unas escaleritas. ¿Y qué se le ofrece? Fue algo, es una cuestión como de broma, de chiste, porque le dijeron: doña Rosario, no entendimos lo que dijo por teléfono. Ay, sí, entonces, sí, así, de plano. O sea, y le dice: bueno, pero procuraré hablar con más claridad para que se comprenda. Sí, porque de lo que hablaba Rosario, uh-huh, de la tortura física, uh-huh, también hay tortura psicológica, claro, y hay una persecución. Entonces, instintivamente, o ese instinto revolucionario que tenemos, ¿no? Hace que empieces a adecuar otro tipo de lenguaje. Sin ponerte de acuerdo, ya entiendes las claves del mismo grupo. Entonces no entendió la Dirección Federal de Seguridad, sí, qué se estaba platicando en ese momento. Uh-huh. Entonces doña Rosario le dijo: bueno, ¿no entendiste? Bueno, oye, ¿y si no te digo lo que estamos haciendo, qué te va a pasar? No, arresto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le dice: cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde, y no quiero que te pase eso. Sí. Vamos a hacer una manifestación. Y estamos poniéndonos de acuerdo cómo es que vamos a ir al Zócalo. Si quieres, espérame en el Zócalo. Uh-huh. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Entonces, la reacción de los hondureños dijo: bueno, qué temple y cómo es que hay que conducir también una lucha de esta, claro, con estos tonos, ¿no? Uh-huh. Entonces, son cosas que no solamente han impactado aquí en el territorio nacional, sino que también fuera de nuestras fronteras. ¿Mm? El Comité Eureka tiene cualquier cantidad de fans, sobre todo doña Rosario,
pues en muchos países centroamericanos. ¿Sí? Se le reconoce. Me enviaron unos mensajes de allá, entre paréntesis, que saluda a doña Rosario. Claro. ¿Sí? Vamos entrando ya en la parte final de esta plática y Rosario Piedra, hija de doña Rosario, ¿qué va a pasar después de la ceremonia de entrega de la medalla? Se entrega, se cumple con el protocolo, discursos, aplausos, a casa, ¿y qué sigue? Pues la lucha. Toda. La lucha, nuestra demanda es no negociable, como dice mi mamá y siempre lo dijo, la demanda máxima es la mínima. Son ellos. Y no es una terquedad, o sea, como dicen, es que ya los mataron, ya no están, que los aventaron al mar, que hicieron esto, 1000 historias que se han inventado por ahí, y digo inventado porque los desaparecidos que salieron, 148, y los que se atrevieron a dar testimonio, dieron testimonio de que ahí permanecen otros desaparecidos que incluso habían sido secuestrados antes que ellos y que al hablar con nosotros es cierto, nosotros ya los teníamos documentados en nuestra lista. Entonces esta lucha no podemos, como dice también ella, matarlos ni con el pensamiento. Tenemos que continuar esta lucha y como familiares hemos hecho un pacto. Vamos a luchar por lo familiar de todos. Si una de nosotros muere, como dijeron, quedan las compañeras y juntas vamos a seguir luchando por todos ellos. Y esta lucha no termina, tenemos que regresar, conocer la historia, reescribirla, todo lo que no se sabe, todo ese gran ejemplo que, bueno, yo soy la hija mayor, mi hermano Jesús, que está desaparecido, es 2 años y medio menor que yo. Yo acompañé a mi mamá en un principio porque mis otros 2 hermanos, Claudia, que es la esposa de Jorge, Carlos, estaban muy chicos en esa época. Luego ya se fueron integrando todos como familia, pero la lucha tiene que continuar, tiene que seguir hasta que se esclarezca el paradero, hasta que se desarticule todo el aparato represivo, de espionaje también, porque creemos que esto no se cambia de la noche a la mañana. O sea, se puede desaparecer a un CISEN, ¿sí? Quitar, pero estas cosas no desaparecen por decreto. Y ellos siguen operando y nos hemos dado cuenta que siguen operando por ciertas cuestiones que a lo largo de más de 40 años, pues ya seguimos viendo que permanecen. O sea, y no quiero decir que estén operando de parte del gobierno actual, sino que de iniciativa propia ellos continúan porque pues el Estado no se ha desarticulado como tal. O sea, la Cuarta Transformación recién inicia y tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte si realmente queremos que esa Cuarta Transformación se lleve a cabo. Y no puede haber Cuarta Transformación con desaparecidos sin que se reescriba la historia y regresar a la dignidad los casos de ellos, porque ellos no eran alguien que se le ocurrió tomar las armas e irse, sino que había todo un contexto nacional, en Latinoamérica, a nivel internacional, y que eran jóvenes humanistas. Yo diría que el revolucionario es por definición humanista, el verdadero revolucionario. Rosario, dice usted que persisten cosas de espionaje político y de represión política en estos momentos, en estos tiempos. Pues todavía nos damos cuenta que sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, que sigue habiendo secuestros, ¿sí? O sea, yo sé que el presidente está haciendo todo lo que puede, yo tengo confianza, eso espero, y si no, pues para eso estamos también. Tenemos que ser una ciudadanía crítica, crítica constructiva, ¿sí? Y no satanizar tampoco, porque ayer en una plática que dábamos en el museo, o sea, es que la violencia y
Espérense, pues ¿cuándo no ha habido violencia en este país? O sea, todos los cambios se hicieron por la vía violenta y porque respondían a una violencia del sistema. La pobreza extrema, la falta de oportunidades en esta vida, los humillados y ofendidos de siempre, de la historia. Entonces, todo eso tenemos que coadyuvar, ¿sí? Y ser críticos para lograr que se esclarezca esto de los desaparecidos. Yo creo que es un punto crucial, ¿sí? Si desarticulamos todo esto, reconocemos la historia, la reescribimos, va a solucionarse muchos de los casos, incluso de Ayotzinapa, porque los mismos que secuestraron a nuestros familiares siguen operando, y por ahí está en Guerrero el hijo de Rubén Figueroa, que, o sea, se dirá que pues es el hijo, no es diferente, pero los expertos que vinieron se quejaron de eso, claro, que no pudieron llegar porque el hijo de Rubén Figueroa y Peña Nieto, avalándolo, detuvo la investigación cuando iba hacia allá. ¿Qué sigue, Edgar Sánchez? ¿Qué sigue? ¿Lucha partidista electoral? ¿Qué sigue? Continuando con el argumento de Rosario Chica, que me gusta mucho, me parece correcto, ¿no? Nuestra lucha no por la presentación de los desaparecidos, la justicia contra la represión, no es de coyuntura, no es de campaña electoral, es de fondo, ¿no? Y entonces, en efecto, como la cita que hice de lo de Gamundi del otro día, ¿no? Parecería que están las condiciones para un cambio, pero todavía no se da el cambio, ¿no? Está anunciado, ¿no? Pero no lo hay, ¿no? Y en el caso de los desaparecidos, en el caso de la causa de Rosario, ¿no? Cuando el otro día la Secretaría de Gobernación tiene que pedir disculpas a nombre del Estado mexicano, es claro porque independientemente de lo que cada gobierno haga, ¿no? Hay una responsabilidad del Estado, ¿no? No es por casualidad que el Comité Eureka, cada vez que hay un nuevo presidente, en todas las décadas anteriores, se presenta al inicio a decirle, este es nuestro reclamo, esta es nuestra lista de desaparecidos. Es la oportunidad para que ese gobierno lo resuelva. No lo resuelve, entonces queda como parte de la responsabilidad del Estado mexicano, ¿no? Esta es la situación en que está el nuevo gobierno hoy, ¿no? Está el caso, se va a reconocer a Rosario en el Senado, ¿no? Ok, y porque si no, en el futuro, cuando haya verdaderamente un cambio revolucionario, a lo mejor el Estado mexicano va a tener que pedir disculpas por lo que no se hizo durante todas estas décadas, ¿no? Uh-huh. Porque no es solamente Echeverría, Echeverría está vivo, uh-huh, ¿no? No ha sido juzgado a plenitud, ¿no? Uh-huh. Porque quizá por la forma legal en que lo hizo el Comité 68 en su momento, etcétera, pero el tipo sigue vivo, ¿no? Y no ha respondido sobre esto. Pero no solamente es Echeverría, ¿no? Son otros funcionarios del gobierno de Echeverría que no solamente están vivos, siguen en el gobierno, siguen en el Estado, tienen posiciones importantes, ¿no? Y también pueden saber sobre el asunto. Tercero, a nivel de las instituciones, en la investigación que hace la Comisión Internacional en relación al caso de Ayotzinapa, consiguió abrir todas las puertas excepto una, la del ejército. Así es. ¿No? Entonces, el reto Manuel está ahí. Bartlett podría decir mucho sobre todo esto. Se inauguró el memorial que hacía mencionó ahorita Rosario, en la cerrada en el Circular Morelia, en la colonia Roma, donde operaba la Federal de Seguridad, ¿no? Uh-huh. Para mí, te lo digo amigo periodista, uh-huh, es una cosa así, sí, claro, que Pepe Rebeles, nuestro amigo, uh-huh, que tanto cubrió desde que trabajaba en Proceso la lucha del Comité Eureka, sea el que hable ahí, ¿no? Diciendo, aquí operaba la Federal de Seguridad, ¿no? Y Nazararo, sí, pero el último jefe de la Federal de Seguridad, ¿no? En un relato que él hace ahí sin mencionar el nombre, fue Zorrilla, sí, ¿no? Acusado, ¿no? Uh-huh, del asesinato de Manuel Buendía, uh-huh, donde junto con Pepe y otros compañeros periodistas, cada aniversario va y se hace una memoria ahí, ¿no? Así es, ahí a un lado del Metro Hidalgo. Exactamente, ¿no? Pero Zorrilla
como jefe de la Federal de Seguridad, dependía de la Secretaría de Gobernación. Y el secretario de Gobernación era Manuel Bartel Díaz. Así es. ¿No? Así Y es. Porfirio Muñoz Ledo era presidente del PRI en abril de 1975, cuando se llevaron a Jesús Piedra. Era secretario particular de Luis Echeverría Álvarez el 10 de junio. Entonces, que Echeverría está muy viejo y incapaz de decir algo, hay más, Sí. más funcionarios que pueden decir, ¿no? Lacras. Que pueden dar información sobre esto. Sí. Pero sobre todo, el ejército, ¿no? Y ahí es donde yo digo, está bien anunciar que reconciliación y todo eso, pero seguir el mismo curso de militarización vía la Guardia Nacional es una contradicción. ¿No? Hay nada más una precisión. Nosotros no buscamos un juicio, primero enjuiciarlo, no es eso. Queremos la verdad, porque eso es lo que se ha confundido y por eso se habla de que no queremos venganza. ¿Qué ganamos con que los encierren, con que los tengan ahí si no conocemos el paradero y que se esclarezca eso? Nada más eso quiero precisar. Jorge, te toca cerrar, por favor, con... Bueno, pues tu con un intervención. saludo, porque así nos saludamos a la camarada Rosario, sí, del camarada. Está en Monterrey. Sí, Ella está en Monterrey, sí. Sí, Sí. cosas extrañas, ¿no? Que a lo mejor a mí me ve como un compañero, no como un hijo. Y de repente hablamos de otras cosas, ¿no? Sí. Entonces hay esa empatía que muchos del gobierno federal no tienen, esa empatía. Y ahí están en la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Entonces yo cerraría con que la justicia es una frase de doña Rosario, no la tengo muy cabalmente ahorita, pero es: ¿hasta cuándo la justicia se va a quitar ese paño negro y mendaz que simula tapar sus ojos mientras mira hipócritamente el lugar que le place? Las leyes, incluso esta ley que es un revoltijo, un amasijo, la ley contra la desaparición forzada a cargo de particulares, el proemio, así lo dice, etcétera, etcétera, ¿no? Los obliga a hacer una comisión de la verdad. Incluso tratados internacionales, convenios internacionales, los obliga a hacer una comisión de la verdad de esos casos. Y como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, todo por la razón y el derecho. Creo que tenemos el derecho de exigir una comisión. O sea, no tenemos por qué estar discutiendo esto. Esto debiera de ser ya una orden, una instrucción, que yo así lo traduzco cuando él dijo que iba a votar por doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces yo nada más haría un llamado, ¿verdad? Un exhorto, pero sobre todo el saludo a la camarada Rosario, que por allá nos está viendo, ¿no? Bueno, pues cerraremos esta mesa en la cual hemos querido dejar testimonios y ver diferentes espacios, diferentes aspectos de lo que es pues la personalidad de doña Rosario, su trayectoria, su lucha y ahora su premiación. ¿Cuándo y a qué hora va a ser la entrega del premio? Va a ser el 23 de octubre a las 11 de la mañana en el Senado, que está por la calle Jicotenca. ¿Estará doña Rosario? No va a poder estar, ya lo informé, lo he dicho, lamentablemente ella ya no puede viajar. Ella tiene 92 años y por indicación del médico no puede, porque su presión aumenta muchísimo, y más en una situación donde se va a tocar un tema tan doloroso para ella, pues eso aumentaría su presión, ya no de entrevistas. Es una lástima que ya no pueda. Yo se los explico a los medios y les pido disculpas, pero así es, no podemos exponerla. Pues le mandamos un saludo a la compañera Rosario Ibarra de Piedra desde aquí. Felicitaciones anticipadas. Gracias, Rosario Piedra. Ay, muchas gracias a ti, Julio. Gracias, Edgar Sánchez. Gracias a ti, Julio.